Hola a todos. Entonces, en esta sección vamos a hablar sobre lo que son los puentes en un grafo. Entonces, tenemos que el concepto de puente, digamos, es similar al concepto de punto de articulación, solo que el puente se refiere, cuando hablamos de puentes nos referimos son a aristas o ejes del grafo. Entonces, los puentes también se conocen como ismos, como aristas de corte. Y entonces decimos que una arista de grafo va a ser un puente, un istmo, una arista de corte, si al remover esa arista, si al remover esa arista y todos, digamos, si al remover esa arista, entonces se incrementa el número de componentes. Aquí hay un pequeño typo en la diapositiva, esto de y todas las aristas, no debería ir. Entonces, tenemos que si una arista en particular que conecta los nodos U y B es un puente, entonces al removerla del grafo no va a ser posible volver a conectar U y B, o sea, desde U a través de algún camino llegar a B. Entonces, si se cumple esa propiedad, cualquiera de esas dos propiedades que son equivalentes, pues tendríamos que la arista en cuestión es un puente. Entonces, una propiedad importante que tienen los puentes en un grafo es que una arista arbitraria es un puente cuando no hace parte de ningún ciclo. Entonces, por inspección, pues podemos, al tener nuestro grafo, pues podríamos tratar de analizar qué aristas no hacen parte de un ciclo y esos serían como los puentes, pero sin embargo, pues eso solo lo podríamos hacer con grafos muy pequeños. Entonces vamos a ver ya más adelante que existen algoritmos para determinar cuáles son los puentes de un grafo. De hecho, los algoritmos son muy similares a los que vimos para puntos de articulación. Entonces, una propiedad pues también sencilla de inferir por qué es que un grafo que tiene n nodos puede tener como máximo n-1 puentes. Entonces, digamos, sería importante analizar por qué. Entonces, digamos, les dejo ahí como la inquietud, es para que la analicen, ¿sí? ¿Por qué será que en un grafo con n nodos es cierto que pueden haber como máximo n-1 puentes? Entonces, les sugiero pensar en esto y si quieren discutir la razón por la cual creen que eso es cierto, me pueden escribir y con mucho gusto podemos hablar sobre el tema. Entonces, tenemos que los puentes son importantes, al igual que los puntos de articulación, porque también corresponden a vulnerabilidades en los sistemas que son representados a través de los grafos. Entonces, así como un punto de articulación se podría referir a cierto elemento del sistema que si le pasara algo, la transmisión en el sistema dejaría de funcionar. Entonces, también con un puente ocurre algo parecido, solo que se referiría a un elemento diferente sobre el sistema. Si volvemos a la analogía con un sistema eléctrico, entonces un puente podría ser un cable que va desde una torre hasta otra torre, por allá en una montaña o cualquier tipo de conexión, ¿sí? Entonces la conexión que existe entre dos antenas, si de repente de alguna manera esa conexión que existe entre dos antenas se rompiera, se removiera o, digamos, dejara de servir, entonces digamos que la comunicación dejaría de presentarse. Entonces, digamos que el concepto de puente es también importante por eso. Entonces, miremos un grafo como este. Entonces, este grafo es muy parecido al grafo que vemos para el grafo de puntos de articulación. Aquí convenientemente removí una arista simplemente para que el grafo tuviera más puentes. Entonces, los puentes de este grafo son son las aristas que he marcado en rojo. Entonces, la arista 0,1, la arista 0,6, la arista 6,5 y la arista 10,11 y la arista 8,9 son puentes. Claramente, si removemos la arista 0, el grafo original tiene dos componentes conexos. Pero si removemos la arista 0,1, entonces se desconectaría el 0 y el 1 y entonces el grafo ya pasaría a tener tres componentes conexos. Algo similar ocurriría si se desconecta el 0 y el 6. Entonces, si quitamos esa arista que conecta el 0 y el 6, tendríamos también tres componentes.
Si quitáramos la arista que conecta el 6 con el 5, también tendríamos tres componentes. Y algo similar pasaría si quitamos la arista que conecta 8 con 9 o 10 con 11. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de, de lo que es un puente. Observemos también en este ejemplo que las aristas que determinamos, bueno, que dijimos que no son puentes, ninguna de ellas está dentro de un ciclo. Entonces observen que las aristas que están acá entre los nodos 1 y 2, 1 y 3, 3 y 4 y 2 y 3, entre ellas forman un ciclo. Entonces ninguna de esas aristas puede ser un puente, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre para las aristas que conectan 5, 7 y 8. Entonces esa propiedad es una propiedad interesante, el hecho de que ningún puente puede estar en un ciclo. Entonces vamos a ver primero el algoritmo a fuerza bruta para calcular, para determinar los puentes de un grafo, aunque en esta charla pues solo vamos a ver la descripción general del algoritmo, puesto que el funcionamiento es muy similar al que se presentó para puntos de articulación. Entonces tenemos que el algoritmo fuerza bruta, hay dos posibilidades de implementación o de planteamiento de ese algoritmo. La primera es que en ese algoritmo vamos a remover cada arista V y vamos a verificar si el número de componentes en el grafo resultante es mayor que el número de componentes en el grafo original. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es también remover cada arista y verificar si es posible acceder desde el nodo U hasta el nodo B. Entonces, si removemos la arista y es posible, al haber removido esa arista, todavía conectar U con B a través de otras aristas, de un camino compuesto por otras aristas, entonces tenemos que V no es un puente. Pero si al remover arista V no es posible ya conectar U con B, entonces tenemos que esa arista va a ser un puente. Entonces en ambas posibilidades se remueve cada arista y se hace un procedimiento para cada arista que implica alguna búsqueda, ya sea una búsqueda en profundidad o una búsqueda en amplitud. En la primera posibilidad removemos cada arista y para cada arista que removemos contamos el número de componentes en el grafo resultante. Entonces, para obtener el número de componentes necesitamos hacer una búsqueda en profundidad, que sabemos que es lineal, pero como eso lo vamos a hacer por cada arista, entonces va a ser la complejidad del recorrido multiplicada por el número de aristas. Entonces, donde vamos a tener como resultado que la complejidad, en ese caso, es cuadrática. Tenemos también que en el segundo caso, cuando removemos cada arista, vamos a verificar si es posible desde U llegar a B. Pero la única forma de verificar que desde U se puede alcanzar B es haciendo una búsqueda, ya sea en profundidad, ya sea en amplitud. Entonces significa que esa búsqueda tiene como costo lineal y entonces para cada arista vamos a hacer esa búsqueda lineal. Entonces vamos a tener el número de aristas multiplicado por la complejidad lineal, que es el costo de la búsqueda en profundidad o la búsqueda en amplitud que se hace para tratar de buscar si desde U se llega a B. Entonces ahí, en ese caso también tendríamos complejidad cuadrática. Entonces en ambos casos la complejidad resultante del algoritmo fuerza bruta es cuadrática. Entonces aquí tenemos un pseudocódigo del algoritmo del primer planteamiento del algoritmo fuerza bruta. Entonces obtenemos inicialmente el número de componentes que hay en el grafo original. Luego para cada arista V eliminamos la arista V del grafo, contamos cuántos componentes quedan en el grafo después de remover esa arista y si el número de componentes Q es mayor que P, o sea, si el número de componentes del grafo nuevo sin la arista que removimos es mayor que P, entonces la arista que conecta U con B la vamos a marcar como puente. Luego vamos a agregar nuevamente la arista V al grafo para proceder a continuar con el algoritmo. Entonces, después de efectuar este procedimiento, tendríamos marcado las aristas que sean puentes. Entonces, la segunda posibilidad es un poco diferente. Entonces, la segunda posibilidad, nosotros para cada arista V en el grafo, vamos a remover la arista de grafo, pero después de eso vamos a ejecutar un procedimiento auxiliar puentes AUS, que vamos a pasar U y B, y ese procedimiento auxiliar lo que hace es retornar un booleano
que dice verdadero si es posible conectar U con B y dice falso en caso de que no sea posible. Entonces, si el resultado de hacer puentes AUS es falso, significa que no fue posible conectar U con B después de que se removió la arista V del grafo. Entonces marcamos la arista V como un puente y posteriormente agregamos nuevamente la arista para continuar con el algoritmo. El procedimiento auxiliar puentes AUS que trata de verificar si desde U se puede alcanzar B, en esencia es una búsqueda en profundidad donde simplemente se itera hasta llegar al nodo que queremos buscar. Entonces inicialmente se marca el nodo U como visitado, se verifica si U es igual a B, si U es igual a B significa que ya llegamos, que ya lo encontramos, y si no, entonces se va a recorrer la lista de adyacencia de U, cada nodo W que hace parte de esa lista de adyacencia. Si no está visitado, vamos a ejecutar la función auxiliar nuevamente, el llamado recursivo, ahora con W y con B. Entonces si res es igual a verdadero, aquí debería ser true. Entonces si res es igual a true, entonces retorna true. Y en caso de que haga la búsqueda sobre todos los nodos en la lista de adyacencia y nunca haya retornado true en ningún lado, entonces pues retornaría false, diciendo que no es posible conectar U con B. Entonces, esta básicamente sería la segunda posibilidad del algoritmo fuerza bruta. Vamos a ver una posible implementación de cada uno de estos dos algoritmos. Entonces, tenemos por acá esta que es una de las implementaciones. Entonces, observemos que tenemos por acá al principio pues las estructuras que necesitamos para representar el grafo, el vector de vectores de enteros para representar la lista de adyacencias, el vector o el arreglo booleanos para marcar los elementos como visitados, y un conjunto que va a tener parejas de enteros con enteros. Esas parejas de enteros con enteros van a representar aristas. Entonces, en ese conjunto que llamamos aquí bridge, pues vamos a almacenar las aristas que determinemos que son puentes. Entonces, la función inicial, pues aquí la llamo bridge brute force. Entonces, esta función básicamente lo que hace es, entonces, recorre, todos los nodos. Entonces, después de eso, para cada nodo recorre la lista de adyacencia de ese nodo, marca todos los elementos del grafo como no visitados y entonces invoca a la función ccdfsaus con tres datos, con dos veces el valor de i, porque son dos parámetros diferentes que ya voy a explicar, y digamos cada uno de los elementos de la lista de adyacencia de ese nodo i. Entonces, este algoritmo básicamente corresponde al segundo enfoque que les expliqué hace un momento. Entonces, si el res que retorna es falso, entonces significa que no lo pudo conectar. Entonces, lo que hace es insertar en el conjunto que va a representar los puentes la pareja que tiene los nodos que se están conectando, que es el nodo i con el elemento j de la lista de adyacencia de i. Aquí simplemente para garantizar que no se repitan aristas, digamos que colocamos que la arista se cree colocando primero el nodo menor y luego el nodo mayor. Entonces, por eso aparece aquí este min de i con adyacente en la posición ij y más de i con adyacente de la posición ij. Entonces, la función auxiliar, ¿qué hace? La función auxiliar recibe tres parámetros. Recibe el nodo actual en el cual se va en la búsqueda y los dos nodos que se quieren conectar. Pero entonces, estos dos nodos, ¿para qué los necesitamos? Necesitamos los dos nodos para saber que la arista que conecte directamente a ambos nodos no las podemos utilizar. Eso va a simular el efecto de ocultar o de remover la arista. También necesitamos el segundo nodo, que aquí llamamos OQ2, que nos va a decir el destino al cual queremos llegar. Entonces, básicamente, inicialmente marcamos el nodo U como visitado. Preguntamos si U es igual a OQ2. Si U es igual a OQ2, entonces retornamos true, significa que llegamos al nodo que queríamos llegar. En caso de que U no sea igual a OQ2, vamos a recorrer la lista de adyacencia de U. Y entonces para cada elemento W en esa lista de adyacencia, primero vamos a verificar
que cuando estamos visitando la lista de adyacencia con W, básicamente estamos chequeando la arista UW. Entonces lo que queremos verificar es que esa arista UW no sea, digamos, la arista con los dos nodos que queremos ocultar. Estos dos nodos que queremos ocultar son OQ1 y OQ2. Entonces, por eso, como se puede dar en cualquier orden, tenemos que verificar una de dos cosas. Tenemos que verificar que no sea cierto que U sea igual a OQ1 y que W sea OQ2, y también que no sea cierto que U sea igual a OQ2 y W sea igual a OQ1. O sea que la arista UW no corresponda a los dos elementos que queremos ocultar en cualquier orden. Si esa arista no corresponde a esa arista que queremos ocultar, entonces básicamente verificamos que el nodo W no haya sido visitado y hacemos el llamado recursivo a la función con W y dejando OQ1 y OQ2 tal cual. Entonces, si esto retorna true, pues el llamado inicial va a retornar true. En caso de que retorne false, pues básicamente va a continuar con el siguiente nodo. Y si a la final se verificó toda la lista de adyacencia, entonces, y nunca se retornó true, pues necesariamente se va a retornar false. Va a significar que no fue posible conectar U con W. Entonces, esa sería la implementación de ese segundo algoritmo fuerza bruta. Entonces, en el main, pues tenemos el esquema de creación de los grafos que hemos visto en las sesiones anteriores, que ya pues es bastante sencillo. La invocación a la función inicial de brute force, y entonces verificamos si el tamaño del conjunto en el cual almacenamos los puentes es igual a 0. Si es igual a 0 significa que el grafo no tiene puentes, y si no es igual a 0, entonces mostramos cuántos puentes hay y mostramos cada una de las aristas asociadas, digamos, que corresponden a esos puentes. Entonces vamos aquí simplemente como para mostrarle la ejecución del algoritmo de una manera muy general. Pues entonces ese es el segundo método. Entonces compilamos, después de esto ejecutamos, y entonces voy a utilizar nuevamente los archivos de referencia que están disponibles en el material. Entonces, por ejemplo, entrada 3, pues en ese caso nos dice que hay dos puentes con las aristas 5, 6 y 8 y 9. Para entrada 4 nos dice que son las aristas 1 y 2, 1 y 3 y 8 y 9. Para entrada 5 nos dice que hay dos aristas, las aristas 8, 9 y 10 y 11. Y creo que ahí está entrada 6. Y entonces nos dice que tiene 5 puentes, entonces, que son las aristas que aparecen allí. Entonces, esta sería la primera alternativa del algoritmo fuerza bruta. En la segunda implementación para el algoritmo fuerza bruta, lo tenemos por acá. Entonces, en esta implementación se utiliza como procedimiento auxiliar el procedimiento que permite contar cuántos componentes conexos hay en un grafo. Entonces, la función principal lo que hace es recorrer los diferentes, primero marcar como no visitados todos los nodos y hacer el conteo de los componentes conexos en el grafo original. Acá esta función ccdfs recibe dos parámetros que son los identifiadores de los nodos de las aristas de la arista que queremos ocultar. Entonces aquí, como inicialmente no queremos ocultar ninguna arista, entonces aquí le colocamos -1 y -1. Básicamente lo que hace el algoritmo es que cuando se encuentra una arista que tenga como identificadores estos dos valores, pues no la procesa, pero si le pasamos -1 y -1, pues no va a haber ninguna arista que tenga esos identificadores, entonces pues no va a esconder ninguna arista. Entonces va a guardar en P el número de componentes que obtiene allí, luego va a recorrer todos los nodos, luego va a marcar como visitados, como no visitados todos los nodos, luego va a recorrer la lista de adyacencia para cada nodo, y entonces va a invocar a ccdfs pasándole que debe ocultar la arista que conecta ahí con cada uno de los elementos adyacentes ahí. Entonces hace la búsqueda ocultando esos dos elementos, almacena en Q la cantidad de componentes que obtiene, y si Q es mayor que P, significa que después de remover o de ocultar esa arista, la cantidad de componentes es mayor, entonces por ende la arista que ocultamos debe ser un puente. Entonces por eso la insertamos en el conjunto, una vez más siguiendo, digamos, la cuestión de tener el mínimo y el máximo para insertar las aristas en orden, primero el nodo de menor valor,
luego el nodo de mayor valor. Entonces el procedimiento auxiliar CCDFS, que está por acá, básicamente entonces pues recibe los dos nodos y básicamente lo que hace es la invocación para hacer un DFS donde va a ir contando los diferentes componentes conexos. Entonces la breve total va a almacenar los diferentes componentes. Cada vez que encuentre un nodo no visitado va a contar un componente nuevo, pero al final va a retornar total. Observen que la función auxiliar de CCDFS, que es CCDFS-AUX, pues recibe también los nodos que quiere ocultar y básicamente ocultarlos corresponde únicamente a cuando estamos procesando la lista de adyacencia del grafo del nodo actual. Entonces básicamente va a ser conectar B con cada uno de los nodos W que son adyacentes a él. Entonces hacemos la verificación de que B y W no sean iguales a los dos elementos que queremos ocultar. Si no son iguales los elementos que queremos ocultar, hacemos la búsqueda, o sea, utilizamos esa arista, y si son iguales, pues ignoramos la arista, y eso, como les decía anteriormente, genera el efecto de ocultar las aristas. Entonces, el procedimiento main para este archivo es exactamente igual, muestra que no tiene puentes en caso de que el tamaño del conjunto de puentes sea igual a 0, y muestra el total de puentes y cuáles son los puentes en caso pues de que existan puentes en el grafo. Entonces aquí simplemente, una vez más, pues les muestro ligeramente pues que el algoritmo en efecto compila y entonces lo corremos con los mismos elementos que corrimos ahora. Entonces para la entrada 3 tenemos que habían 2 puentes, para el grafo de la entrada 4 que habían 3 puentes, para el grafo de la entrada 5 que habían 2 puentes y para el grafo de la entrada 6 que habían 5 puentes. Entonces eso corresponde a la información que teníamos anteriormente. Entonces en efecto pues los dos algoritmos calculan exactamente lo mismo, porque pues ese es su propósito, obtener los puentes de un grafo. Entonces estos serían los enfoques de fuerza bruta para calcular los puentes de un grafo. Entonces pues espero que haya quedado clara la idea de los algoritmos y clara, digamos, los aspectos generales de la implementación. Continuamos ahorita con un algoritmo más eficiente para calcular los puentes de un grafo, que es una modificación del algoritmo detallado que vimos para puntos de articulación, que hace el recorrido bastante similar y hay unas ligeras modificaciones para, en lugar de obtener puntos de articulación, obtener puentes. Entonces, tenemos que este algoritmo utiliza también la noción de backedge, que teníamos para el algoritmo de Tardian para puntos de articulación. Entonces vamos a mantener la misma información para cada nodo y realizamos una búsqueda en profundidad. Recordemos que para cada nodo almacenamos la información para el orden en que fue visitado, el valor del load para cada nodo, el valor del padre y el número de hijos. Bueno, en este caso, para ese algoritmo no vamos a utilizar el número de hijos. Entonces, básicamente la complejidad de este algoritmo, como en el algoritmo de Tardian para punto de articulación, la complejidad es lineal. Entonces es bastante mejor que lo que teníamos para fuerza bruta. Entonces, tenemos que ese es el pseudocódigo del algoritmo. Es muy parecido al algoritmo de Tardian para puntos de articulación, pero entonces básicamente lo que hace pues el procedimiento principal recorre los vértices y por cada vértice que no haya sido visitado ejecuta la función auxiliar puentes tardianados. En esta función lo que se hace es actualizar el valor de visitado, el valor del load del nodo actual con el valor de la variable global sumándole de la variable global t, que nos permite tener un valor único para cada nodo, digamos que lo necesitamos para el valor de visitados. Entonces luego recorremos la lista de adyacencia de B. Entonces cada nodo W en esa lista de adyacencia verificamos si no ha sido visitado, hacemos que el padre W sea igual a B, exactamente lo mismo que tenemos para el algoritmo de puntos de articulación. Luego ejecutamos, hacemos el llamado recursivo a tardianados con W. Luego actualizamos el load de B comparando entonces el load de B con el load de W. Luego entonces hacemos una verificación similar a la que teníamos en el algoritmo anterior para puntos de articulación, para verificar si era un punto de articulación. En ese caso verificábamos
si el nodo actual no era el padre y si se cumplía esta condición, si w.load era mayor o igual que visitado. ¿Por qué no es necesario, por qué digamos es indiferente el hecho de que B sea el padre? Porque realmente lo que estamos es haciendo, tratando de hacer una comprobación a nivel de aristas. Entonces realmente a nivel de la comprobación de aristas no es relevante el hecho de que la arista, de que el nodo de parte de la arista sea el nodo raíz del árbol del DFS. Entonces por eso ya no es necesaria esa comprobación, pero sí es necesaria la comprobación de que, de que el load de W sea mayor o igual que B punto visitado. Recordemos que esto básicamente, que el load lo que hace es almacenar el valor de visitado del nodo alcanzable, del menor valor, o sea, del nodo alcanzable desde un nodo que tiene menor valor visitado. Entonces, ¿qué quiere decir esta condición? Recordemos que esta condición básicamente quiere decir que si desde W el nodo alcanzable tiene un valor, el nodo alcanzable con menor valor de visitado, tiene un valor que es mayor al visitado de B, significa que ese nodo que se alcanza desde W es un nodo que fue descubierto después de B. Entonces significa que al ser descubierto después de B, se va a poder seguir accediendo se va a poder, digamos que, no, digamos, no se va a poder, si se accedió después de B, entonces significa que en el árbol está por debajo de B. Entonces eso quiere decir que esa arista que conecta B con W, eso quiere decir que B sería un punto de articulación, pero esa arista que conecta B con W tiene que ser un puente. Porque si desde W se pudiera alcanzar un elemento que tiene un valor de visitado menor al de B, eso significaría o sea, que no desconecta, pero en este caso como el valor que tiene el load es mayor que el visitado de B, eso significa que todo lo que alcanza desde W está por debajo de B. O sea que realmente al quitar la arista que conecta B con W, lo que se desprende después de W va a quedar desconectado. Entonces por eso el arista BW sería un puente y se procedería a marcar BW como puente. De lo contrario, si W ya fue visitado, entonces verificamos que W sea diferente del padre de B y lo que hacemos es simplemente actualizar el load de B para que sea el mínimo entre el load de B y el visitado W. Entonces en este caso, este es el caso, recuerden que procesa los backhash. O sea, cuando desde un nodo que está más abajo en el árbol del DFS se alcanza un nodo ancestro de él. Recuerden que eso es un backhash, entonces cuando se procesa eso, cuando ocurre eso, lo único que se trata de hacer es actualizar el load del nodo B en cuestión, comparándolo con el load con el visitado que está alcanzando. Si es menor que el load que tenía almacenado en ese momento, pues lo sustituye. Entonces, vamos a ver con un ejemplo la ejecución de este algoritmo, o sea, lo que ocurre en el algoritmo, digamos, paso a paso. Aunque como es muy similar a lo que vimos para puntos de articulación, pues voy a pasar un poco más rápido en algunas de los pasos de este algoritmo. Entonces tenemos el grafo original, que es un grafo un poquito diferente al grafo que teníamos para puntos de articulación. ¿Por qué lo hice de esta manera? Pues para tener un grafo que tuviera más puentes. Porque realmente con el nodo adicional, que era el nodo que conectaba 1,5, pues básicamente en ese caso el grafo solo tendría un par de puntos de articulación, un par de puentes, que sería la arista de conecta 10,11 y la arista de conecta 8,9. Entonces, en cambio en este caso vamos a ver que tiene más puentes, que tiene realmente 5 puentes. Vamos a ver el desarrollo del algoritmo para encontrar esos puentes. Entonces, inicialmente tenemos las estructuras, visitados, load y padre. En este caso no necesitamos el número de hijos, porque el número de hijos es una noción que se refiere a los nodos, no a las aristas. Entonces, por eso no lo utilizamos en este algoritmo. Y tenemos el conjunto de puentes que inicialmente está vacío. Entonces, inicialmente se procede a visitar algún nodo. Vamos a ir en orden en este caso, aunque se podría haber empezado por cualquier nodo. Entonces empezamos en el 0, lo marcamos como visitado. Al marcarlo como visitado se actualizan los valores en visitado, en load y en el padre. Entonces con 1 y 1 y menos 1. El hecho de que en el padre sea menos 1 significa que pues, el nodo 0 va a ser la raíz del árbol del DFS que se va a construir, entonces no tiene padre. Luego entonces se procede a explorar los nodos que son adyacentes al nodo 0
y se empieza, digamos, con el nodo 1. Entonces se visita el nodo 1, a nivel de estructuras tendríamos esto, valor para visitado y para load de 2, y el nodo padre de 1 va a ser 0, y entonces listo. Luego se deben explorar los nodos adyacentes a 1, que son los nodos 2 y 3. Entonces se procede con cualquiera de ellos. En este caso procedemos con el 2. Visitamos el 2, lo marcamos como visitado en las diferentes estructuras, en visitados, en load, colocamos 3 y 3. Y el valor del padre para el nodo 2 sería 1 y no ocurre ningún otro cambio a nivel de estas estructuras. Luego entonces debemos procesar las aristas de los nodos adyacentes a 2, diferentes de su padre, que son el 3 y el 4. Digamos, procedemos con el 3, visitamos el 3 que no estaba visitado, entonces hacemos la actualización correspondiente en las estructuras visitados y load, y también en padre. Pues aquí nada diferente a lo que tenemos para el algoritmo de puntos de articulación. Luego en el nodo 3 tenemos que visitar los nodos adyacentes a él, diferentes a su padre, que será el nodo 1 y el nodo 4. Digamos que nos vamos por el 1. Como el 1 ya ha sido visitado, entonces lo único que va a hacer es tratar de determinar si el load que tiene asociado el 1, perdón, si el valor que tiene asociado el 1 en visitado es menor que el valor que tiene asociado U en el load. Entonces, si eso se cumple, significaría que se está alcanzando un valor, un nodo menor al que ya se tenía registrado hasta ese momento. Entonces, en este caso sería básicamente comparar si el menor entre 4 y 2, que es 2, entonces eso haría que se cambie el load del nodo 3 por 2. Después de eso, entonces se continuaría con el siguiente nodo adyacente a 3 que no ha sido procesado, que es 4. Como no está visitado, se marca como visitado. Se hacen los cambios correspondientes en las estructuras. En visitados y en load se coloca 5, que es el siguiente valor disponible. Y el padre se actualiza para que el padre del 4 sea el 3. Entonces, después de esto, tenemos que se procesan los nodos adyacentes a 4 diferentes de su padre. El único nodo adyacente a 4 diferentes de su padre es 2. Y entonces, como 2 ya ha sido visitado, entonces se hace una comprobación parecida a la que hicimos hace un momento. Se comprueba que se va a tratar de asignar al load de U el mínimo entre el load que tenía hasta ese momento U y el valor que tiene B en el visitado. Entonces sería el valor que tiene en el load el nodo 4 con el valor que tiene el nodo 2 en visitado. Entonces sería el mínimo entre 5 y 3, que es 3. Eso significaría que se debe sustituir el load del nodo 4 para que sea 3. Recordemos entonces qué significa que en el load de 4 sea 3. Significa que al hacer la exploración en el árbol que se está construyendo, al hacer el DFS, desde el 4, el nodo con menor valor de visitado que se encontró es el nodo que tiene como valor de visitado 2, o sea, es el menor que se ha encontrado hasta ahora allí, ¿sí? Entonces, después de eso, se termina, no hay más nodos pendientes adyacentes a 4, entonces se termina la ejecución en 4. Entonces lo que se hace es que se devuelve hasta su padre, que es 3, y desde allí se hace una comprobación con respecto a la información que se obtuvo en 4 para determinar si la arista 3-4 es un puente o no. Entonces, lo primero que se hace es actualizar el load de U, o sea, el load de 3, posiblemente con el valor del load de 4. Sería en el caso de que el load de 4 tenga un valor menor que el load que tiene hasta ese momento 3. Pero tendríamos que es básicamente obtener el menor entre 2 y 3, que es 2, entonces no se produciría ningún cambio. Y después de eso, se debería verificar si U como tal es un punto de articulación. Si U es un punto de articulación, entonces significa que la arista UW es un puente. Entonces la forma de verificar eso es comparando el valor de load para el nodo 4 con el valor de visitado para el nodo 3. O sea, el valor de visitado para el padre con respecto al valor del load para el nodo hijo, que es el 4. Entonces sería verificar si 3 es mayor o igual que 4. Entonces, como eso no es cierto, entonces significa que la arista 3-4 no es un punto, no es un puente. Lo que quiere decir eso es esencialmente que desde el nodo 4 se puede alcanzar algo que está por encima
de el valor, o sea, que tiene un valor de visitado menor al que tiene el nodo 4, o sea, que tiene un camino que le permite, hay un backhash que permite que se conecte con algo que está sobre el nodo 3. Entonces, por eso esa arista no sería un puente. Entonces, luego se continuaría, se volvería al 3, pero como en el 3 no hay ningún nodo adyacente que esté pendiente, entonces termina la ejecución, se devuelve hasta el 2 y en el 2 pues hace las comprobaciones necesarias para determinar si la arista 2.3 es un puente. Entonces primero trata de actualizar el load de 2 con respecto a lo que tuvo el load de 3, entonces básicamente es obtener el mínimo entre 3 y 2, 3 es el load de U, 2 es el load de B, entonces como el mínimo entre 3 y 2 es 2, entonces básicamente se actualizaría el load de 2 para que sea 2. Entonces, después de eso, se debe verificar, hacer la verificación que nos dice si en efecto esa arista V es un puente, y entonces se hace comparando el valor de visitado para el padre U y el valor de load para el hijo B. Entonces sería verificar si 2 es menor o igual que 3. Como eso no es cierto, significa que la arista 2.3 no es un punto de articulación. Entonces continuaría, se devolvería en el 2 y entonces en el 2 continuaría con los nodos adyacentes que no han sido procesados. En este caso, el nodo adyacente que no ha sido procesado es el 4, pero el 4 ya está visitado. Como ya está visitado, lo único que se hace es verificar si tratar de actualizar el load de U, en caso, o sea, el load de 2, en caso de que sea posible con respecto al valor de visitado de 4, que es 5. Pero como el mínimo entre 2 y 5 es 2, sería que el load que ya tiene 2 es menor, entonces no le añade información adicional, entonces se deja el 2 como valor para el load del nodo 2. Entonces después de eso significa que no era, pues eso es todo lo que se hace, esa actualización. Como ya no hay ningún nodo pendiente de adyacente a 2 pendiente, entonces termina la ejecución en el 2, se devuelve a su padre que es el 1 y desde allí se hacen las verificaciones que hemos venido haciendo para tratar de determinar si la arista 1 o 2 es un puente. Entonces primero se hace la actualización del load, comprobando entonces el menor entre el load de 1 con el load de 2, como en ambos casos, como para ambos nodos es 2, entonces se dejaría ese valor 2 como load para 1. Luego entonces se debe verificar si el valor si el valor de visitado para el nodo padre, que es 2, es menor que el valor de load para B, que es 2. Entonces en este caso 2 no es mayor que 2. Aquí les quiero pedir excusas porque hay unos typos en las diapositivas anteriores, porque en las diapositivas anteriores por error estaba haciendo la comprobación con respecto a mayor o igual, y realmente la comprobación debería hacerse con estrictamente mayor. Entonces, en el caso de puentes se tiene que hacer con estrictamente mayor. Entonces, al llegar acá, pues 2 no es mayor que 2, entonces no es un puente. Y entonces, como no es un puente, se continúa en el 1 con los nodos adyacentes a 1 que no hayan sido explorados. En este caso, no se ha hecho la exploración del 1 con respecto al 3, pero como el 3 ya está visitado, entonces se trata de actualizar el load de 1, que es 2, con respecto al valor de visitado de 3, que es 4, pero como el mínimo entre 2 y 4 es 2, que es el valor que ya tiene en el load 1, entonces básicamente no se produciría ningún cambio. Luego, entonces, como ya no queda ningún nodo pendiente por explorar adyacente a 1, diferente a su padre, entonces termina la ejecución en 1 y se devuelve hasta 0 y allí trata de hacer las comprobaciones necesarias para determinar si la arista 0,1 es o no un puente. Entonces, básicamente, primero hace la actualización o trata de hacer la actualización del load de 0 con el load de 1. Pero como el load de 0 es 1 y el load de 1 es 2, entonces el mínimo entre 1 y 2 es 1. Entonces el load de 0 sigue siendo 1. Por eso tenemos acá, queda el 1. Después de eso hay que hacer la verificación que nos permite saber que sí es un puente. Y entonces verificar que
el valor de visitado del padre que es el nodo 0, el valor de visitado es 1, si es menor que el valor del load para el nodo hijo que es 1, del nodo 1 que es 2. Debería verificar si 2 es mayor que 1, sabemos que 2 es mayor que 1, entonces que eso sea verdad significa entonces que la arista 0,1 es un puente. Entonces lo que hacemos es colocar la arista 0,1 en el conjunto de puentes y continuar la ejecución del algoritmo. Entonces continúa explorando los demás nodos adyacentes al nodo actual que era el nodo 0. Entonces el siguiente nodo adyacente a 0 que estaba pendiente, pues conecta 0 con 6 y entonces en ese caso como 6 no está visitado, se marca como visitado, se actualizan los campos correspondientes en las estructuras, en visitados, en load y padre. Entonces después de eso se procede a explorar los nodos que son adyacentes a 6, el único adyacente a 6 es 5, o sea diferente a su padre es 5, entonces como no está visitado se marca como visitado, se hacen las actualizaciones respectivas para visitados, para load y para padre. Entonces en visitados en load se almacenaría 7 y en padre se almacenaría 5 como el padre del nodo 6, y entonces después de eso se procedería a explorar los nodos adyacentes a 5 que son 7 y 8. Digamos que se empieza por el nodo 7. Entonces, como uno estaba visitado, se marca como visitado, se hacen las actualizaciones correspondientes en las estructuras visitados, load y padre, que serían los nodos, o sea, que sería el valor 8 y 8 para visitados y load, y que el nodo padre de 7 también es 5. Entonces, después de eso, se procede a explorar los nodos que son adyacentes a 7, diferentes a su padre. El único nodo adyacente a 7, diferente a su padre, es 8. Entonces, como está sin visitar, se marca como visitado, se hacen las actualizaciones respectivas en las estructuras de datos. Entonces se actualiza visitado, se actualiza el load con el siguiente valor disponible que es 9 y se actualiza también padre para que el padre de 8 sea 7. Después de eso se procede a explorar los nodos adyacentes a 8 que son el 5 y el 9. Digamos que se empiece por el 9, entonces como el 9 estaba sin visitar, se visita, y entonces en este caso tenemos que al visitarlo pues se actualizan los valores para visitados y load y también la información del padre. Entonces en el 9 no hay ningún nodo adyacente al diferente a su padre, entonces la ejecución termina, se devuelve al 8 y se hacen las comprobaciones necesarias para saber si la arista 8,9 es un puente o no. Entonces primero se trata de actualizar el valor del load del nodo 8 con el load del nodo 9, que sería comprobar el mínimo entre 9 y 10, que sabemos que es 9, entonces no se efectúa ningún cambio en el load. Luego entonces hay que hacer la comprobación que nos permite determinar si la arista 8,9 es o no un puente. En esa comprobación recuerden que lo que haríamos sería comprobar si el valor de visitado del padre, que en este caso es el nodo 8 y el valor de visitado es 9, si ese valor es menor, estrictamente menor que el valor del load para el nodo hijo que es 9 y el valor del load para el nodo hijo es 10, entonces sería verificar si 10 es mayor que 9. Como sabemos que 10 es mayor que 9, eso significa que la arista 8,9 es un puente. Entonces lo que hacemos es agregar la arista 8,9 al conjunto de puentes. Después de eso, la ejecución continúa en el nodo actual con el siguiente nodo pendiente de visitar, si es que lo hay. En este caso todavía no se ha explorado la arista 8,5, pero como el 5 ya está visitado, lo único que se debe tratar de hacer es, si se puede, hacer la actualización del load del nodo padre que es 8 con respecto a la información que tiene el valor de visitado del nodo hijo que es 5. Entonces básicamente es obtener el mínimo entre 9 y 7 que es 7, y entonces por eso se sustituiría el valor del load de 8 para que deje de ser 9 y pase a ser 7. ¿Qué quiere decir ese 7 en el load de 8? Recordemos que eso quiere decir que desde el nodo 8 se puede alcanzar a través de algún camino en el DFS un nodo que tiene como valor de visitado valor 7. O sea que ese es el nodo con menor valor de visitado que se puede encontrar directamente desde el nodo 8. Después de eso, como ya no queda ningún nodo adyacente a 8 pendiente de explorar, entonces termina la ejecución el 8, nos devolvemos al 7 y hacemos la comprobación respectiva para ver si la arista 7,8 es un puente. Entonces primero se hace la actualización del load de 7 y 8. Como el load anterior de 7 era 8
y el load de 8 es 7, sería obtener el mínimo entre 8 y 7, que es 7. Entonces se actualizaría el load de 7 para que pase a ser 7. Posteriormente, se trataría de comprobar si la arista 7,8 es un puente, y entonces habría que comprobar si el valor de visitado del padre, que es 7, su valor de visitado es 8, si ese valor es estrictamente menor que el valor del low para el nodo hijo, que es 8, y el valor del low es 7. Debería comprobar si 7 es mayor que 8, pero sabemos que 7 no es mayor que 8. Entonces significa que que la arista 7,8 no es un puente. Como la arista 7,8 no es un puente, entonces se continúa la exploración. Como en el 7, que era el nodo actual, no tiene ningún nodo adyacente pendiente diferente a su padre, entonces termina la ejecución en el 7 y se continúa entonces en su padre, que es 5. Allí se hacen nuevamente las verificaciones para determinar si 5,7 es o no un puente. Entonces primero se trata de hacer la actualización del valor del load del nodo padre, que es 5, comparándolo con el load del hijo, que es 7. Entonces sería comprobar el mínimo entre 7 y 7, que sabemos que es 7, entonces pues no habría ningún cambio en load en este caso. Y luego se hace la comprobación para saber si la arista, si el nodo U, que es el nodo 5, si en este caso es un punto de articulación con respecto al nodo en cuestión, que es el nodo 7. Y entonces la comprobación que tenemos que hacer es verificar si el valor de visitado del padre, que es 5, y su valor de visitado es 7, si ese valor es estrictamente menor que el load de su hijo, que es el nodo 7, que tiene como load 7. Entonces debería verificar si 7 es mayor que 7, pero como 7 no es mayor que 7, entonces significa que la arista que conecta el 5 con el 7 no es un puente. Entonces en ese caso se continúa con los nodos adyacentes a 5 que no hayan sido explorados. Entonces quedaba pendiente la exploración con respecto al 8. Pero como el 8 ya ha sido visitado y el 8 es diferente del padre de 5, porque el padre de 5 es 6, entonces lo único que se va a hacer es tratar de actualizar el load del nodo 5. Pero sería tratar de comparar el load actual del nodo 5, que es 7, con el valor de visitado del nodo 8, que es 9. Entonces sería con el mínimo entre 7 y 9, 7, entonces el load del nodo 5 permanecería sin modificarse. Entonces después de esto se continúa en el nodo actual, que es 5, pero como ya no hay ningún nodo adyacente a 5 que no haya sido explorado, entonces termina la ejecución del 5 y se pasa a su padre, que es 6. Entonces desde allí se hace la comprobación necesaria para determinar si la arista que conecta el 6 y el 5 es o no un puente. Entonces lo que vamos a hacer es verificar, es primero hacer la actualización respectiva entre el load de 5 y 6. Entonces básicamente lo que se va a hacer es comparar el load de 5, que es 7, con el load de 6, que es 6, y entonces sería obtener el mínimo entre 6 y 7, que sabemos que es 6. Entonces en ese caso pues habría que actualizar, no habría que actualizar la información, puesto que en el nodo 6, que es el nodo padre, ya teníamos un 6. Entonces en ese caso pasaríamos a hacer la comprobación necesaria para saber si la arista que conecta el 6 con el 5 es o no un puente. Entonces recordemos que esa comprobación es tomar el valor de visitado para el nodo padre, que es U, que es el nodo 6, que tiene como valor de visitado 6, y comprobar si eso es estrictamente menor que el load del nodo hijo, que en este caso es el nodo 5, que tiene como load 7. Entonces, como tenemos que 6 es estrictamente menor que 7, entonces significa que la arista que conecta el 6 y el 5 es un puente. Entonces lo que hacemos es agregar esa arista al conjunto de puentes y continuar la ejecución en el nodo actual, que es 6. Pero como ya no hay ningún nodo adyacente a 6 diferente de su padre pendiente de ser explorado, entonces se devuelve hasta el padre, que es 0, y se hacen las comprobaciones necesarias para saber si la arista 0,6 es un puente. Entonces primero se trata de actualizar el load de 0 con el load de 6, pero como el mínimo entre el load de 0, que es 1, y el load de 6, que es 6, es 1, entonces no se cambiaría el load de 0. Posteriormente se toma el valor de visitado del nodo padre, que es 0,
que es 1, y se trata de determinar si eso es menor que el low del nodo hijo, que es el nodo 6, que tiene como valor de low 6. Entonces, como 6 es mayor que 1, significa que la arista 0,6 es un punto de articulación, perdón, es un puente, y entonces se agregaría esa arista al conjunto de puentes. Después de eso, entonces, tendríamos que se volvería la ejecución del algoritmo hasta el nodo 0, y como en el nodo 0 ya se han explorado todos los nodos adyacentes a él, ahí terminaría la ejecución. Aquí se terminaría el DFS que empezó en el nodo 0, pero como no todos los nodos del grafo han sido visitados, entonces hay que empezar un DFS sobre algunos de los nodos que no han sido visitados. Entonces por eso se inicia un nodo DFS, en este caso lo vamos a iniciar desde el 10. Entonces el 10 se marca como visitado, se hace la actualización correspondiente en las estructuras de datos, visitados, en load y en padre. 11 y 11 se colocan visitados y en load, y como 10 no tiene padre en ese DFS que está iniciando, entonces se deja el -1. Luego se procede a explorar los nodos adyacentes a 10, el único nodo adyacente a 10 es 11, que está sin visitar, entonces se visita, se hacen las actualizaciones respectivas en visitados y en load y en padre para el nodo 11, indicando que el valor de visitados y load va a ser 12 y que el nodo padre de 11 va a ser 10. Entonces, después de eso, no hay ningún nodo adyacente a 11 que sea diferente de su padre. Entonces allí terminaría la ejecución en ese nodo y se regresaría hasta su padre, que es 10, y serían las comprobaciones necesarias para saber si la arista 10-11 es o no un puente. Entonces, primero se trataría de actualizar el load de 10 con respecto a los de 11, sería comprobar tener el mínimo entre 11 y 12, que es 11, y entonces como es igual a lo que ya tenía hasta allí, pues no se produce ningún cambio en load. Después habría que verificar si el valor de visitado en el padre, que es 11, es estrictamente menor que el valor del low para el hijo, que es 12. Entonces sería, como 11 es estrictamente menor que 12, significa que la arista 10-11 es un puente. Recordemos qué significa eso. Quiere decir que desde el hijo, que es 11, el nodo con menor valor de visitado que se alcanzó tiene como valor de visitado 12. Y como ese valor de visitado es mayor al valor de visitado que tiene el nodo padre, que tiene como valor de visitado 11, como es mayor, entonces significa que todo lo que se alcanza desde el nodo 11, o sea, que no se puede alcanzar nada que esté antes o sea, no se puede alcanzar un ancestro del nodo padre, que es 10, y como no se puede alcanzar un ancestro del nodo padre, que es el 10, necesariamente digamos, el nodo padre tiene que ser un punto de articulación, y esa arista tiene que ser un puente. Entonces por eso agregaríamos la arista 10-11 al conjunto de puentes. Como en 10 no habría nada pendiente por hacer, entonces ahí culminaría, y como no hay ningún nodo pendiente de visitar, allí culminaría la ejecución del algoritmo, y tendríamos que el algoritmo, el grafo tiene 5 puentes, que son las aristas 0,1, 8,9, 6,5, 0,6 y 10,11. Entonces, con esto, digamos, terminaríamos la explicación del funcionamiento algorítmico, pues para determinar el número de puentes a partir del algoritmo de Tarjan. Y entonces vamos a continuar con la implementación, los detalles generales de la implementación de este algoritmo. Entonces, tenemos las diferentes estructuras de datos que necesitamos, la estructura que nos permite representar la lista de adyacencia del vector, el arreglo de visitados, el arreglo del load, el arreglo del padre. Recordemos que este 50.000 aquí es como un tope máximo para el número de nodos. Uno podrá colocarle menos o más dependiendo del contexto específico donde se esté trabajando, donde se tenga el grafo, y un conjunto de parejas de enteros con enteros que representan, esas parejas representan las aristas, y ese conjunto va a representar los puentes. Entonces, el procedimiento principal, que llamamos aquí Bridge Tarjan, básicamente inicializa los valores de las tres estructuras load, visitado y padre en -1, y luego inicia el DFS, básicamente verificando para cada nodo que no haya sido visitado. Sabemos que no ha sido visitado cuando
visitado en la posición correspondiente al nodo es igual a -1. Entonces para cada nodo que no haya visitado se invoca la función bridgeOut, y entonces en esta función lo que se hace, pues recordemos que es asignarle al valor de visitado y load el valor que sigue, el valor serial que aquí llamamos T. Luego recorremos la lista de adyacencia de B. Cada nodo que hace parte de esa lista de adyacencia, que lo vamos a denominar W, verificamos si ese nodo no ha sido visitado. Si ese nodo no ha sido visitado, indicamos que en el árbol que estamos construyendo del DFS, el padre de W va a ser B, y hacemos la invocación a bridgeOut con W. Después de hacer esa invocación, esto seguramente va a producir ciertos cambios en los valores en las estructuras de datos para W y para otros nodos. Entonces se hacen las actualizaciones pertinentes. Entonces en este caso recuerden que lo que hacemos es asignarle a loadDB el mínimo entre el loadDB y el loadW. Luego entonces verificamos si lo que tenemos allí es un puente, y entonces se hace verificando que el loadW sea mayor que el valor de visitado para B. En caso de que eso se cumpla, se agrega al conjunto la pareja que representa la arista que conecta B con W, significaría que es un puente. Si el nodo en el cual estamos en la lista de adyacencia de B, que es W, no está visitado, ya está visitado, pero ese nodo es diferente al padre de B, entonces, porque estamos ignorando la lista que conecta W con B, entonces, entonces en ese caso, básicamente lo que hacemos es actualizar el load de B, que va a ser entonces el mínimo entre el load de B y el valor de visitado para W. Entonces, después de recorrer toda la lista de adyacencia, vamos a tener entonces los puentes en el grafo que estemos procesando. Aquí en el main pues tenemos el mismo esquema de lectura que teníamos para los ejemplos anteriores, la invocación a la función core del algoritmo, que es la función bridgeTarget, y luego la verificación de si hemos encontrado puentes o no a partir del tamaño del conjunto bridge. En caso de que no hayan puentes, pues colocaríamos un mensaje que dice eso. En caso de que sí hayan puentes, pues imprimimos cuántos puentes hay e imprimimos los nodos, las aristas que son puentes. Y entonces esta sería en esencia la implementación del algoritmo de Tardian para la determinación de puentes. Entonces vamos a ver aquí una vez más, simplemente como para mostrar que el algoritmo pues funciona, digamos, se compila y que al menos dan los resultados esperados, digamos, con respecto a la información que teníamos en la ejecución de los otros algoritmos. Ya pues les queda como sugerido a ustedes que miren los valores para entrada 3, entrada 4, entrada 5, los diferentes archivos de ejemplos de grafos, que verifiquen que el resultado del algoritmo sí es correcto, o sea que sí está dando los puentes que se esperan. Entonces aquí compilamos el algoritmo, compilamos el archivo, y entonces vamos a procesar pues los diferentes grafos que teníamos como ejemplos de entradas. Entonces en entrada 3 tenemos que hay 2 puentes, en entrada 4 tenemos que hay 3 puentes, en entrada 5 tenemos que hay 2 puentes, y en entrada 6 tenemos que hay 5 puentes. Este archivo de entrada 6 es el archivo que representa el grafo que teníamos en el ejemplo de diapositivas. Entonces veremos que aquí nos muestra las mismas aristas que teníamos para que vamos mostrando la diapositiva: la arista 01, la arista 06, la arista 65, la arista 89 y la arista 1011, digamos. Esos serían los puentes que encontró. Y entonces pues esta sería, digamos, la implementación del algoritmo de Tardian para la determinación de puentes. Entonces este algoritmo pues es fundamental el concepto de backcache allí, entonces hay que tener claro ese concepto. Recordemos que un backcache es una conexión que existe entre cuando se hace el DFS sobre un grafo, que eso va construyendo una especie de árbol. Entonces un backcache sería una arista que conecta un nodo con un antecesor en ese árbol.
Entonces un forward edge sería una arista que conecta un nodo con un descendiente no directo, o sea, con, por así decirlo, sí, con un descendiente no inmediato, sino por así decirlo, un hijo de un hijo del nodo en cuestión. Entonces, si entendemos con claridad la noción de Bakesh y el funcionamiento general de los algoritmos, pues va a ser relativamente fácil la implementación. Entonces la invitación es a estudiar, a repasar, pues a mirar el video, ojalá que sea claro para ustedes. Cualquier duda, pues con mucho gusto, es importante que le cacharreen, que traten de entender la implementación. Algunos detalles de la forma en que fueron implementados los diferentes algoritmos, a ustedes se les puede ocurrir algo diferente, no es como que tiene que ser así todos los detalles, ¿cierto? Por ejemplo, la parte de remover los vértices o ciertas estructuras de datos que se utilizan o no. Cada uno de ustedes podría sentir que podría hacerse de alguna manera diferente. La invitación sería para que explore, para que se dé cuenta si lo que se le ocurre funciona o no. Y entonces a cacharrearle y cualquier duda, con mucho gusto contactarme a través de un comentario, a través de un correo. Y ya, en las futuras videos vamos a tener también los algoritmos para componentes biconexos y posteriormente vamos a tener la mayor distancia en un grafo y algunos ejemplos de problemas en UA que utilizan estos diferentes algoritmos. Entonces no se pierdan los siguientes videos, los invito a que se suscriban al canal y bueno, espero verlos pronto.